Buenas noches, estimado doctor Rafael Rodas. Voy a empezar la exposición sobre la jurisdicción y competencia en el proceso penal. Pues vamos a primero explicar qué es jurisdicción. Entendemos por jurisdicción, pues, que es la potestad pública de juzgar y ejecutar los juzgados, que solo la ejercen jueces y tribunales determinados por la Constitución y la ley. ¿En qué ámbito? En el ámbito que comprende los ecuatorianos y extranjeros que cometen delitos en territorio nacional, incluyendo delitos cometidos por ecuatorianos o extranjeros en naves o aeronaves de bandera ecuatoriana. También se extiende a delitos contra el derecho internacional o los derechos humanos, bajo el principio de jurisdicción universal, siempre que no hayan sido juzgados en otro estado o tribunal internacional. Esto según el COIP en el artículo 401. También existen excepciones para los que son jefes de Estado y diplomáticos extranjeros que gozan de inmunidad. ¿De dónde viene su nacimiento? ¿Por qué es la suspensión y cuál es su pérdida? ¿No? ¿Por qué factores se puede perder esta jurisdicción? Eh, Nace con el nombramiento y posesión del cargo judicial. Se suspende por licencia, se suspende por derechos políticos o autollamamiento a juicio penal, ¿ya? Por eso les pueden suspender la jurisdicción. Se pierde por muerte, por renuncia, por remoción, por posesión en otro cargo público, entre otros. Esto según el Código Orgánico de la Función Judicial. División territorial. Empezamos por la Corte Nacional de Justicia, que su jurisdicción es nacional. Las Cortes Provinciales, su jurisdicción en este caso es provincial. Los tribunales y los juzgados, la jurisdicción es distrital, cantonal o parroquial. Y los juzgados de paz, que son las jurisdicciones locales, también según el Código Orgánico de la Función Judicial. Ya, ahora vamos a ver lo que es la competencia. Se entiende que por competencia, pues, que es la medida dentro de la cual la jurisdicción se distribuye entre diferentes órganos judiciales, según materia, territorio, personas y grado, ¿ya? En los principios de la competencia tenemos el principio de legalidad, de legalidad y prevención. La legalidad determinada por la ley. La indelegalidad, que no puede delegarse, pero sí comisionar actuaciones fuera de su territorio. Y la prevención, que entre jueces de igual clase uno excluye a los demás por sorteo o fecha de presentación. Las reglas que son para determinar la competencia penal establecidas en el código, en el artículo 404 habla de territorial, el juez del lugar donde se cometió esta infracción. Consumación, si se inicia en un lugar y se consuma en otro. Esa competencia es del juez del lugar donde se consumió ese hecho, ¿ya? Donde hay esa consumación del hecho. El lugar desconocido, el juez del lugar de aprehensión, domicilio o capital, ahí sería, ¿sí? El descubrimiento posterior, si se descubre el lugar real, el procesado pasa al juez de ese lugar, ¿ya? Límites territoriales, el juez que previene en el proceso. Delito en el extranjero, el juez del lugar de aprehensión o de la capital. El fuero, si hay procesados con fuero de corte provincial o nacional, juzga la corte correspondiente. Violencia de género, no se reconoce fuero. Y contravenciones de tránsito sin pena privativa, pues el juez del domicilio de donde vive el infractor, ¿sí? Podemos concluir que la jurisdicción y la competencia en el proceso penal ecuatoriano son mecanismos esenciales para garantizar el acceso a la justicia, la legalidad y la protección de derechos fundamentales. También que la correcta determinación de esos conceptos asegura que los procesados sean tramitados por jueces idóneos y en el lugar adecuado, previniendo siempre la arbitrariedad y la indefensión. En el marco legal ecuatoriano sustentado en la Constitución, en el Código Orgánico de la Función Judicial y el COIP, establece que las reglas deben ser claras y detalladas para su aplicación, contribuyendo así a la transparencia y la eficacia del sistema judicial. ¿Ya? También podemos decir que algunos autores nos mencionan que la competencia también puede estar regulada por reglas especiales, como en el caso de delitos conexos, son donde donde debe ser un solo proceso, debe tramitarse en la jurisdicción donde se cometió el hecho más grave para evitar pues que haya duplicidad de esta y garantizar siempre pues una eficacia, ¿ya?
También podemos decir que siempre hay que considerar el lugar donde ocurrieron los hechos, donde la conexión entre hechos, para finalmente asegurar que los procesos se lleven ante la autoridad competente que corresponda a su función y su ley. ¿Ya? En lo que es la jurisdicción, pues siempre vamos a entender que es un poder que se limita por las normativas internas e internacionales, que va a garantizar la imparcialidad y la competencia en el juzgamiento. Eso, estimado doctor, es todo lo que yo podría decir sobre jurisdicción y competencia. Teniendo claro, vamos a dar una diferencia entre jurisdicción y competencia, pues mientras la jurisdicción es el poder general del Estado para administrar justicia, la competencia, en cambio, define qué órgano dentro de ese poder es el que debe tramitar un asunto específico. Es decir, toda competencia es parte de la jurisdicción, pero no toda jurisdicción es competencia automáticamente. Esta debe estar limitada por los criterios establecidos en la ley. ¿Ya? La jurisdicción y la competencia son conceptos jurídicos bastante fundamentales en el sistema administrativo de la función judicial, de la justicia penal, perdón. La primera siempre va a constituir el poder general de juzgar, mientras que la segunda establece las condiciones específicas en las cuales ese poder puede ejercer en un caso particular. La normalidad y la justicia en los procesos penales dependen de una correcta delimitación de estos principios, siempre garantizando que los casos sean atendidos por las instancias que correspondan, ¿ya? Y en los lugares adecuados. La adecuada interpretación y aplicación de estas normas evita arbitrariedades y protege los derechos de las partes en el proceso penal. Muchísimas gracias, doctor.